Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día, viernes 12 de abril, cuando por la gracia de Dios estamos aquí en Shepherd en pleno desarrollo del Congreso Campestre que dimos inicio anoche a las 7:30 de la noche. Recuerde que usted todavía hoy puede incorporarse con nosotros en este Congreso. Las disertaciones se están desarrollando desde este día a las 6 de la mañana, luego dos más durante la mañana después del desayuno por parte del agrónomo que nos está dando, nos va a dar una clase de agricultura, y también el naturista Pedro Naranjo, que ha de continuar con otro tema interesante. Y por la tarde otro tema de agricultura después de la comida, y también otro tema de salud para que ya a la puesta del sol el pastor Héctor Torres tenga un tema de bienvenida en el Santo Sábado. Hermanos, sean todos desde ya bienvenidos a este congreso. Si no pensaba venir, véngase. Esto será de mucha bendición para su vida. Mañana sábado incluso usted puede llegar acá. Solo traiga su tienda de campaña para ubicarlo por acá, debajo de los pinos, porque la comida se la damos aquí gratuitamente. Bueno, espero que se animen y vengan con nosotros al Congreso Campestre que se está desarrollando aquí en Shepherd, Texas. Hoy vamos a hacer el resumen que siempre hacemos de la lección, pero no quiero hacerlo sin antes presentarles a mi hermano Ramsés Ágreda de la iglesia de West Palm Beach, anciano de la iglesia allá, y que va a ayudarme a tener este resumen. Hermano Ramsés, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio, una vez más, estar eh, colaborando pues, en el desarrollo de esta escuela sabática que hace la Iglesia de Advenimiento. Y de verdad es un gozo estar aquí en este congreso, en este ambiente de congreso que tenemos en este día. Bien, hermanos, siempre no se olviden, acuérdense que nosotros tenemos una misión y es proclamar al mundo este último mensaje de misericordia. Y por lo tanto, les recordamos a aquellos hermanos que deseen ayudarnos con sus diezmos, ofrendas y donaciones, lo pueden hacer a través de cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. También lo pueden hacer a través de Cele, eh, con el número de 214-881-4029, que es el número del ministerio. También, si lo hace desde el exterior, lo puede hacer a través de Western Union o RIA. Lo pueden hacer a través de WhatsApp, más 1-214-881-4029. También lo puede hacer, hermanos, llamando directamente al número de teléfono, el 214-881-4029, y para que puedan tomar directamente de su tarjeta de crédito o débito el diezmo, ofrenda o donación especial que usted quiera hacer para este ministerio. También, hermanos, no olvide suscribirse a los canales, a las redes sociales que tiene la Iglesia de Advenimiento, como son los diferentes canales de YouTube. Y le recordamos, por favor, no se olvide de darnos un like para que nosotros podamos realmente, el algoritmo pueda recomendar estos mensajes que se están publicando diariamente en los canales de la Iglesia Advenimiento. Así que, pastor, sin más que podamos comentar al respecto, vamos entonces a orar. ¿Sí? Claro. ¿Ok? Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Te rogamos, Señor, que este mensaje pueda tocar corazones, que cada vez que nosotros abramos tu palabra, podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu, que seas tú el que hables y no nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de proclamar al mundo este mensaje a través de estos canales de televisión, a través de estas redes sociales. Gracias, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. En el resumen de hoy, nosotros vamos a destacar 5 puntos de lo que ha sido esta lección titulada Los extranjeros. Ustedes saben que los viernes eso es lo que hacemos, destacar algunas cosas que tal vez en la semana se trataron pero no se enfatizaron mucho.
como se van a enfatizar en este día. Hermano Ramsés, ¿qué le parece si comienza usted destacando uno de los 5 puntos de esta lección que vamos a tratar ahora? Claro que sí, pastor. Uno de los puntos importantes que nosotros pudiéramos destacar puede ser como, por ejemplo, ¿qué puede recordarme que soy un extranjero, un peregrino en este mundo, alguien que no debiera sentirse como en casa? Cuando nosotros hablamos de extranjero, ¿qué nosotros podemos entender por la palabra extranjero? Bueno, extranjero es aquel, ¿verdad? Es aquel que no tiene patria. Por ejemplo, los que están desterrados, refugiados, es decir, alguien que no tiene una patria. Y yo creo que el pueblo de Dios está así, pastor. O sea, el verdadero pueblo de Dios no se siente en casa, se siente como un extranjero, se siente como que no está en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque una vez que uno acepta a Cristo Jesús como su Salvador, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, ya nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía pertenece ¿a dónde? Al cielo. ¿Ok? Ahora, Primera de Pedro, vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios, hablando, ¿verdad? De este punto, ¿verdad? Que somos extranjeros en este mundo. Dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que el apóstol Pedro nos dice claramente aquí, hermanos, que somos ¿qué? Somos expatriados, es decir, no tenemos una patria, no tenemos un lugar en este mundo lleno de maldad, en este mundo que está lleno de pecados. Por eso, todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, su patria no está en este mundo, su patria está en las mansiones celestiales. El don de profecía al respecto, hablando pues de este punto tan importante, dice lo siguiente: los hijos de Dios, el verdadero Israel, aunque dispersados entre todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su ciudadanía está en los cielos. ¿Lo ve? ¿Dónde está nuestra ciudadanía, pastor? Está en los cielos, ¿verdad? La condición para ser admitido en la familia del Señor es salir del mundo, separarse de todas sus influencias contaminantes. Así que dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, el pueblo de Dios no debe tener conexión alguna con la idolatría en ninguno de sus formas. Debe alcanzar una norma más elevada. Hemos de separarnos del mundo y entonces Dios dice, os recibiré como miembros de mi familia real, hijos del Rey Celestial. Como creyentes en la verdad, debemos diferenciarnos en la vida diaria del pecado y de los pecadores. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Debemos comprender más claramente el valor de las promesas que Dios nos ha hecho y apreciar más profundamente la honra que nos ha concedido. Así que, ¿cuál es la condición para que nosotros podamos tener esa ciudadanía del cielo? Es una vez que nosotros abandonamos el mundo, que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, ya nos constituimos en esos ciudadanos del cielo. Pero mientras tanto, estamos en la tierra. Dice la palabra de Dios que están en el mundo, mas no son del mundo. Así es. Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado ese interesante punto que mi hermano destacó, permítanme compartirles este otro, y es cómo podemos asegurar nuestra elección y salvación. Pues estudiamos en la semana que hemos sido elegidos para salvación, pero ¿cómo podemos asegurar esa elección o salvación? Y cuando ya usted escucha cómo podemos asegurar, usted necesariamente tiene que entender de que esa elección o salvación usted la puede perder. O sea, no ha sido elegido, y porque ha sido elegido está garantizado que no puede perder dicha elección. He ahí la importancia de asegurar esa
esa elección o ese llamado que Dios le hizo a usted como cristiano. Y la forma de asegurarla, esa salvación o ese llamado, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, lo siguiente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué está escuchando usted? De que eso que dicen algunos, de que una vez salvo, siempre salvo, eso no es verdad. Hermanos, usted tiene claros ejemplos en las Escrituras de que algunos que fueron elegidos para salvación, tristemente perdieron su elección. Y el apóstol Pedro lo dice por experiencia, como en un momento, él, miren ustedes, fracasa en su vida, niega a su maestro. Y miren ustedes a quién negó, a su maestro. ¿Por qué lo niega, hermanos? Porque él no se asegura en esa vocación, en ese llamado, en esa salvación, y pone su confianza en sí mismo, hermanos. Entonces el apóstol Pedro viene y dice, hermanos, procuren hacer procuren hacer firme su vocación y elección. Y eso de procurar, ¿qué cosa es eso? ¿Acaso no es esforzarse, hermanos? ¿Acaso no es uno tener ese cuidado de no caer? Porque mire, dice, si hacéis esto, no caeréis jamás. Así que existe, hermanos, existe la posibilidad de que aunque hayamos sido llamados para salvación, aunque hayamos sido elegidos para salvación, esa elección o llamado se pueda perder. Y por eso Pablo dice, asegúrenlo, aseguren ese llamado esforzándose. ¿Y cómo es que se va a esforzar uno, hermanos? Bueno, en la oración, en el estudio de la Biblia, en estar más, digamos así, unidos con el Señor. En esa forma, hermanos, es que uno se puede asegurar en el llamado que Dios le hizo. Pero ahora escuche, siempre segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 3, 17. Dice así la palabra. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que, una vez más, Pedro insiste, la elección, el llamado, se puede perder, uno puede caer de eso, uno puede apostatar. Pablo dice, esfuércense, hermanos, esfuércense. ¿Por qué? Porque en el error pueden también inclusive ser arrastrados para que caigan. Llama la atención que Pedro diga, guardaos. Y si ustedes miran el contexto, él está hablando de los falsos maestros. Falsos maestros que vienen ahora con vientos de doctrina y que arrastran a los creyentes de la fe que una vez fue dada a los santos. Y una vez se le pone atención a esos falsos maestros, ¿qué viene como consecuencia? Caer de la firmeza en la que estaba, del llamado en el cual Dios lo había, digamos, escogido o elegido. La persona cae. Entonces, estas palabras de esfuércense, guardaos, manténganse firme, todo esto, hermanos, nos dice, necesariamente uno no tiene que descuidarse, no tiene que dormirse. Y cuando se trata de falsas doctrinas, cuando se trata de vientos de doctrina, cuando se trata de falsos maestros, cuidado con ponerse uno a parar oreja a eso, porque dice Pedro, lo van a arrastrar al error y van a caer de la firmeza. Así, entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es conocer bien el mensaje, conocer bien lo que creemos, fundamentarnos bien en esa sana doctrina que hemos recibido y, hermanos, afirmarnos en ella. Dice el don de profecía que si obramos de acuerdo con las condiciones que ha establecido el Señor, aseguraremos nuestra elección para salvación. Perfecta obediencia a sus mandamientos es la evidencia de que amamos a Dios
y no estamos endurecidos en el pecado. Así, ustedes pueden ver cómo el don de profecía viene a confirmarnos lo importante que es asegurar la elección por medio de las condiciones que Dios ha establecido y que se resumen en una perfecta obediencia a los mandamientos. ¿Qué más usted, hermano Francés, quiere destacar de esta lección? Bueno, también pudiéramos agregar, ya que usted dijo, o sea, la posibilidad que tenemos de caer, porque, o sea, dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, que no es garantía el hecho de que yo tenga tantos años en el Evangelio, de que yo no pueda caer. Por eso es que tenemos que estar vigilantes en nuestros pasos para que nosotros no caigamos de este llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Bueno, pastor, también pudiéramos destacar. ¿Qué me preparará mejor para soportar valientemente las pruebas y las tentaciones? O sea, hay una forma que dice la palabra de Dios cómo nosotros nos podemos preparar para soportar las pruebas y las tentaciones. Porque dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, pastor, ¿cuál es la forma, como lo dice este punto tan importante? O sea, ¿qué me puede a mí preparar para yo poder soportar las pruebas y las tentaciones? Hermano, es pasar por la aflicción. Pero muchas personas no quieren pasar por la aflicción porque dice también la palabra de Dios en Job capítulo 14, versículo 1, si no más recuerdo. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, ¿por qué el hombre está hastiado de sinsabores, hermano? Es por causa del pecado. Es por esa lepra del pecado tan terrible es que el hombre ha sufrido, porque cuando Dios creó al hombre, ¿acaso lo creó para que sufriera? Cuando salió de la mano del Creador, en ningún momento. Pero ¿qué es lo que ha causado tanto sufrimiento en este mundo? Ha sido el pecado. Ahora, por esa razón es que el Señor permite que sus hijos pasen por el horno de la aflicción para que nosotros podamos soportar las pruebas que vienen y también las tentaciones. Así como se prueba el oro, como lo dice este versículo, que para que usted pueda purificar el oro, para que salga puro, hay que meterlo en el horno de fuego. Asimismo es el cristiano, para que salga puro. Es la forma en que nosotros podemos salir purificados para que podamos soportar. O sea, vamos a tener la fortaleza para poder soportar las pruebas. Bueno, dice también el don de profecía, dice lo siguiente: las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. O sea, ¿cuál es el método del Señor? ¿Cuál es el método que Él usa para disciplinarnos? Son las pruebas y los obstáculos. Por eso, mis hermanos, cuando estemos pasando por una prueba, cuando estemos pasando por un momento difícil, no nos quejemos, porque una vez cuando uno se queja, ¿qué es lo que pasa? Se hace más dura la prueba que estamos pasando. Dice aquí, el que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejores que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. O sea, ¿qué es lo que hace la aflicción cuando estamos pasando por una prueba? Eso saca de nuestro corazón aquellas cosas que nosotros no conocemos, es decir, los defectos de carácter que uno desconoce. Solamente los podemos conocer cuando estamos pasando por una prueba. Sigue diciendo, les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Ahí está. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Es decir, pastor, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, debemos considerar que el Señor nos está tomando en cuenta porque somos
un material valioso para él. ¿Ok? Sigue diciendo, el Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Y no podía en este resumen dejar de destacarse la fe que tiene que ser, como ya dijo mi hermano Ramsés, probada, pero que al mismo tiempo tiene que ser una fe salvadora. Llama la atención que Jesús le dijera a aquella mujer que sanó de su enfermedad, que padecía de flujo de sangre, le dijo las palabras siguientes, de que están aquí en Lucas, capítulo 8, versículo 48. Lucas 8, versículo 48, dijo Jesús a esta mujer lo siguiente. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Escuche eso, tu fe te ha salvado. Es decir, no solo la sanó, no solo fue un requisito que el Señor tomara en cuenta para sanarla, sino que también le salvó. Hermanos, la fe de nosotros debe ser una fe salvadora, es decir, una fe que cree en Cristo como nuestro sanador, pero también como nuestro salvador. Y esa fe, si ustedes se fijan, llevó a la mujer a actuar, porque esa mujer, por la ley, estaba prohibido para ella que estuviera en lugares públicos. Su condición de salud le requería la ley que viviera apartada, que estuviera prácticamente aislada, porque ella era inmunda. Es más, tenía que tener su propio plato, su propia cuchara, sus propios utensilios. Donde ella se sentara, nadie debía sentarse, porque su enfermedad era contagiosa y no debía, por lo tanto, asistir a ningún lugar público. Sin embargo, hermanos, cuando ella escuchó de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella no le importó lo que la ley le impedía. Se fue al lugar donde Jesús estaba y para poder tocar el borde del manto de Jesús, esa mujer tuvo que tocar a muchas personas. Y para tocar a Jesús, imagínense ustedes cómo ella tuvo que olvidarse de la ley que le era contraria y lo toca. Prácticamente ha tocado al hombre más puro de la tierra. Y entonces Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo? Todos te aprietan y tú dices que alguien te ha tocado. Sí, dijo Jesús, es que una cosa es el apretón, una cosa es que se me apriete y otra cosa es que me toquen. Y aquí alguien me ha tocado. Y la mujer dice que temblando vino y le dijo toda la verdad. Claro, ¿por qué temblaba? Sabía que había violado la ley que le era contraria de estar en un lugar público y para tocarlo a Jesús tuvo que haber tocado a varios y le dijo toda la verdad. Y entonces Cristo, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermanos, fue una fe que obró. No fue una fe de quedarme en la casa y que, bueno, desde allá que él, ¿verdad? Se dé cuenta que yo estoy enfermo y que haga la obra. No, hermanos, ella prácticamente todo obstáculo que podía haber en el camino, ella lo superó para llegar a Jesús. La fe la llevó a obrar. Y ahora viene el don de profecía y dice, la fe en Cristo que salve el alma no es lo que muchos representan. Cree, su proclama. Tan solo cree en Cristo y será salvo. Es todo lo que tienen que hacer, lo que tienes que hacer. Pero la verdadera fe dice, mientras confía enteramente en Cristo para la salvación, conduce a la perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta por las obras. De Review and Herald, 5 de octubre de 1886. Así que, hermanos, este punto había que destacarlo porque hay una fe falsa que se profesa hoy en día. Es una cosa que más bien es presunción
lo que se manifiesta y no fe genuina. La fe genuina te lleva a obrar y la primera obra que haces es la de obedecer a Dios y guardar sus santos mandamientos. No es cree solamente y serás salvo. No, hermanos, hay que creer, pero también hay que obedecer. Y así entonces dejamos este punto destacado para que no seamos confundidos. Y luego, para cerrar, hermano Rancés, ¿qué más usted quiere destacar? Bueno, en la lección de esta semana hay un punto importante que nosotros pudiéramos destacar. ¿Cómo puedo dedicar o cómo podemos nosotros dedicar más tiempo al estudio en mayor detalle del plan de la redención? Cuando nosotros hablamos del plan de la redención, hermanos, o sea, ¿qué significa, pastor, redimir? Es rescatar, ¿verdad? Es sacar del pecado a alguien, es sacarlo del abismo donde ha caído por causa del pecado, hermanos. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos dedicar más tiempo en poder entender este tema tan complejo? Bueno, este es un tema que vamos a estar estudiando por toda la eternidad. O sea, los redimidos cuando estén en el cielo, hermanos, el tema principal que se va a estudiar es el plan de la redención. Ahora, nosotros eh, ahora mismo que estamos aquí en la tierra podemos más o menos entender el plan de la redención es a través de la doctrina del santuario. O sea, en el santuario nosotros tenemos en, en forma, digamos, de símbolos, tenemos el plan completo de la redención. Pero lo vamos a entender en la medida en que nosotros, primeramente, alcancemos la salvación y podamos en el cielo entrar en esa universidad celestial que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, y hablando, pudiéramos mencionar un versículo muy importante para ello, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Fíjense bien, hermanos, lo que es el plan de la redención, ese misterio de la piedad, como lo dice el Señor en su palabra. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, ¿qué nos puede decir el don de profecía al respecto? Dice lo siguiente: al venir a morar con nosotros, o sea, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Ahora, ¿por qué nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo? Porque, hermanos, el mal, o sea, el pecado o los resultados que trajo el pecado no se conocían en todo el universo, en los mundos que Dios creó. Por eso es que los seres celestiales están observándonos porque ellos no conocían el mal y están viéndonos constantemente y están estudiando lo que ha causado las consecuencias que el pecado ha traído en 6.000 años que tiene la historia del pecado. Sigue diciendo, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Así lo dice el deseado de todas las gentes en la página 11. Y si nosotros nos ponemos a analizar, pastor, casi todo el espíritu de profecía, la sierra del Señor hace mucho énfasis en el gran sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, como tratando de que nosotros dirijamos nuestras miradas hacia la cruz del Calvario. ¿Por qué? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios es tan grande, pastor, que no cabe en la mente del hombre. Es un amor tan grande que es incomprensible. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, porque grande es el misterio de la piedad. Solamente aquellos que alcancen la salvación y la vida eterna podrán por toda la eternidad estudiar ese misterio de la piedad que está en la persona de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así es. Y así, hermanos, hemos llegado al final de este resumen, agradeciéndole a todos ustedes
su sintonía y esperándoles para que se sintonicen mañana y podamos de esa manera seguir compartiéndoles la palabra de Dios, pues estamos transmitiendo en vivo todos los programas o todas las disertaciones que se están dando aquí en Shepherd en este congreso. No se pierdan los programas de este día, en la noche, mañana, durante todo el día, pero también vengan, hermanos, si están a, a una distancia que les permita venir, vengan y adoremos juntos a nuestro Dios Amén. aquí al aire libre. Les esperamos durante este día, en el trayecto de las horas, esta noche y mañana. Gracias por su sintonía. Vamos a orar para agradecerle a Dios por esta lección. Le damos gracias, Señor, por habernos mostrado durante cada día lo que es necesario que entendamos como extranjeros, como advenedizos, como peregrinos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo aprendido y que tengamos siempre nuestra mirada puesta allá, al lugar donde verdaderamente pertenecemos, es decir, la patria celestial. Te pedimos que los puntos destacados hoy nos permitan, Señor, afirmarnos en la elección y el llamado que has hecho de nosotros. Ayúdanos a perseverar en la fe, a mantenernos leales a ti y a nunca caer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.